El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Acá estamos nuevamente con ustedes y muy agradecidos por todo el aporte que han hecho con nosotros. La verdad que realmente pedimos que sigan así, apoyándonos de una manera u otra. Son tiempos difíciles y todos y cada uno hacemos lo que podemos. Así que hoy, nuestro invitado de hoy va a ser Sebastián Tepedino, quien es analista militar y especialista en temas de geopolítica. Y como siempre, conmigo Marcelo Ramírez. ¿Cómo estás, Marce? Bueno, es un tema bastante interesante lo que vamos a abordar hoy. Sí, pedimos que Sebastián hable con nosotros porque en realidad es una persona que tiene un amplio conocimiento de tácticas militares. Entonces, bueno, le hicimos un cuestionario con una serie de preguntas que a veces exceden un poco a por ahí el área que él es de su mayor expertise, pero de todas formas creo que hace algunos aportes muy interesantes y creo que es un invitado que en algún otro momento vamos a tenerlo cuando podamos hablar más específicamente de lo que son el tema de las guerras híbridas, las guerras irrestrictas, donde él se ha especializado. Hoy lo enfocamos un poquito más en el tema del COVID, por las circunstancias que estamos viendo, pero de todas formas creo que puede hacer un aporte muy valioso para ayudarnos después a entender otras facetas de estos enfrentamientos que van a agudizarse a medida que la situación económica global vaya profundizándose en lo que es un virtual colapso. Bueno, entonces yo voy a hacer todas las preguntas que le hice y después continuaremos con vos para hacer un análisis sobre lo que dijo y algunas cosas también que sucedieron en ese tiempo. ¿Okay? Así que bueno, Sebastián, antes que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Bueno, no es fácil empezar con unas preguntas, acá siempre es muy difícil, pero lo tenemos que explicar. Los guardianes, nuestros perros guardianes, ahora ya no están arriba nuestro, sino que están sentados a los costados, pero cada tanto se hace notar que están. Así que ahora sí, arrancamos con las preguntas a Sebastián. Bueno, se dijeron muchas especulaciones sobre el SARS-CoV-2, sobre su origen, desde una mutación natural hasta que se escapó de un laboratorio en Wuhan, pasando porque fue un escape de Fort Detrick, que levantaron tropas de Estados Unidos, que participaron en los juegos de guerra. O sea, ¿qué nos podés decir de todo esto? Bueno, lo que podemos decir referido a este tema es prácticamente muy poco, dado el tráfago de acontecimientos dinámicos que no permiten prefigurar la posible hoja de ruta del origen del COVID-19. Existen numerosos indicios, interrogantes e hipótesis que dan cuenta de la posibilidad de elaborar tres posibles escenarios. La primera hipótesis sugiere la posibilidad de transmisión zoonótica, algo que es fácticamente posible y está avalado por la ciencia, debido a que el 90% de los brotes epidémicos que luego derivan en pandemia se originan fundamentalmente en el reino animal, son de naturaleza zoonótica y se dan en la mayoría de los países asiáticos. La segunda hipótesis es la posibilidad de filtración accidental del laboratorio de biocontención de Wuhan, o cuando menos una infección
inadvertida dentro de las instalaciones que pudiera revistar una fuga o una condición de propagación del virus. Y la tercera opción da cuenta de la posibilidad de que el ejército norteamericano haya llevado el virus, tal vez de manera sintomática, durante la celebración de los Juegos Militares Mundiales en el año 2019. Hay un dato que no es menor, es que durante la celebración de esos Juegos fue de la partida una delegación de Fort Detrick que se alojó en las cercanías del mercado de mariscos, que ha sido sindicado como la zona cero del brote. Respecto al tema de los laboratorios, se puede decir que existe abundante bibliografía respaldatoria que da cuenta del interés del gobierno chino y del Ejército Popular de Liberación en lo que ellos llaman las nuevas cumbres del mando estratégico, que es el dominio biológico, biogenético, la bioingeniería, la biorrobótica, y esto está refrendado por la pluma de varios oficiales y médicos militares de alto rango. Otro indicio importante a considerar es la cantidad de laboratorios que tienen uso dual en China. Esta condición que ostenta el uso dual permite retener un porcentaje potencial de aplicación militar. Esto también ha sido puesto en evidencia por algunos medios occidentales y por algunas fuentes de inteligencia occidental. Básicamente se puede decir que esto está bien. En virtud de lo antes expuesto, me es dable apreciar que en este caso existen numerosas variables pero muy pocas certezas. Digamos que todo se puede inferir pero no se puede probar. Esa es una cualidad que se le puede asignar al campo de la inteligencia, donde uno puede inferir sin necesidad de probar, lo cual marca la diferencia que subyace entre la investigación de inteligencia y la investigación policial o judicial, donde una lo que requiere es producir pruebas que sean de curso legal para incoar una acción penal en sede judicial, mientras que, por ejemplo, la investigación de inteligencia lo que hace es producir conocimiento para apoyar decisiones políticas. Hubo versiones de la circulación de la enfermedad COVID-19 en Estados Unidos y que se confundieron con la influenza estacional. ¿Es posible que haya pasado eso? Bueno, sí, es posible, pero no es probable, debido a las limitaciones que nos impone la sobreabundancia de información existente. Conviene señalar que las versiones que indican esto provienen notablemente de países como Japón, Taiwán y Rusia, lo cual hace dificultosa la tarea de lograr una trazabilidad de las cepas virales. En esas versiones indican que Estados Unidos pudo haber diagnosticado mal los casos de influenza cuando en realidad se trataban de casos de coronavirus. Esto es algo que es apuntado por los virólogos tanto de Japón como de Taiwán. Las guerras no solo son convencionales, sino que son irrestrictas o híbridas. Aprovechando tus conocimientos sobre el tema, ¿podés explicarnos las principales características y cómo esto puede ser una forma de guerra no convencional? Sí, en términos de análisis de inteligencia puede ser viable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que nosotros estamos transitando una época asignada por la incertidumbre, una situación puramente dinámica en la cual todo puede modificarse rápidamente en una fracción mínima de tiempo, en donde por supuesto existen actores de estatura estratégica considerable como Rusia, China, Estados Unidos,
el Reino Unido, que tienen intereses permanentes y que suelen agenciarse de este tipo de métodos psicológicos para poder lograr su cometido, para poder llevar agua para su molino. Quien conoce muy bien el espectro psicosocial puede darse cuenta fácilmente que en todo esto está montada una gigantesca campaña de operaciones psicológicas. Operaciones psicológicas que preceden, consolidan y mantienen un relato. Son operaciones que se dan entre estos países permanentemente, que conviven en una suerte de ecosistema en donde abunda la mentira, la desinformación, la maskirovka, la intoxicación de los canales de comunicación de los países rivales, y siempre se apunta a determinados blancos, es decir, el público sobre el cual se va a operar psicológicamente, que puede ser susceptible a algún tipo de manejo o adaptación de la información. Esto es lo que se está viviendo ahora, entre informaciones cruzadas, acusaciones. Lo que hay que tomar en cuenta es que este tipo de operaciones psicológicas lo que buscan es operar no sobre el individuo aislado, porque la operación psicológica sobre un individuo aislado que está consciente no funciona. Entonces lo que se procura es masificar al sujeto. Tiene mejores chances de prosperar una operación psicológica dirigida hacia un público blanco específico, sobre el cual se puede operar todo cierto tipo de temores o crear apatía o derrotismo, malquistarlo con los respectivos gobiernos. Entonces esto es una situación dinámica que es la que estamos viviendo actualmente con la crisis de Wuhan, que es lo que derivó en la pandemia, y que posteriormente, cuando todo esto concluya, la maquinaria de guerra psicológica se termina aceitando mucho más. Ahora estamos viendo algunos destellos de este tipo de metodología. Es algo que se tiene que considerar, se tiene que tomar muy en cuenta, porque es algo que se vive diariamente y no todos son capaces de percatarse de este tipo de agresión psicosocial. Hay especialistas rusos que aseguran que esto que vivimos es una bomba biológica sembrada por el Deep State contra Trump, y se basan, entre otras cosas, en operaciones psicológicas para sembrar pánico. ¿Es esto viable? El virus se pasó como una gripe suave, pero ahora estamos viendo que ataca a todas las franjas poblacionales. ¿Qué podemos esperar a futuro si esto es un ataque biológico? Lo que nos espera en el futuro, lo que nos depara el futuro, no es fácilmente deducible. Es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla de mi parte. De hecho, no creo ser yo quien tenga la respuesta a ese interrogante. No obstante, tomando en cuenta la naturaleza poliédrica de las amenazas en curso hoy en día, las amenazas actuales que vivimos, puedo tratar de esbozar una breve reflexión a modo de respuesta. Lo que la pandemia viene a confirmarnos actualmente es que el mundo no se encontraba preparado ni para sopesar una situación de límite de este tenor, ni para hacer frente a una contingencia de esta magnitud. Creo que ni en el más pesimista de los planeamientos prospectivos, con una línea o con un horizonte de tiempo prefijado en el corto y en el mediano plazo, no se contaba con la posibilidad de que estallara una situación pandémica de este tipo. Respecto a si el COVID-19 se trata de un arma biológica o no, no lo sabemos, lo podemos inferir, mas no lo podemos probar. Hay toda una serie de indicios que apuntarían para ese lado, que sugieren que el COVID podría ser un virus sintético, un virus quimérico recombinado en laboratorio, pero no tenemos las pruebas que puedan socorrer esta afirmación, que puedan venir a respaldar con hechos contundentes este tipo de especulación. Se sabe que todas las grandes potencias tienen mucho interés en el desarrollo y manejo de agentes patógenos. Se sabe que tienen programas de desarrollo de armas biológicas encubiertos,
abiertos o con una cualidad dual, con uso civil y reteniendo un porcentaje potencial de aplicación militar. En el caso de que este tipo de virus sea un arma biológica, vamos a empezar a tratar de hipotetizar con eso, sería demasiado preocupante, porque hay que tener en cuenta que en los programas de armas biológicas hay una serie de cuestiones que se deben considerar. Las armas biológicas son baratas, son eficaces, son letales, tienen bajo costo operacional, no producen grandes derramamientos de sangre. De hecho, si lo comparamos con otras batallas, como la toma de Jerusalén en 1099, que fue una carnicería, o con, por ejemplo, la batalla de Verdún, que fue llamada la molinera de carne verde, en virtud de lo sangrienta que fue. Este tipo de agresiones no produce derramamientos de sangre, es un enemigo insidioso que no es fácilmente detectable por las agencias de inteligencia y constituye, como bien he dicho antes, un arma que es barata, es letal y tiene bajo costo operacional. Una vez terminada la pandemia, o al menos controlada, ¿el mundo será otro? ¿Qué podemos esperar? ¿Es el fin de la globalización? No creo que alcancemos ese estadio de finalización de la globalización, independientemente de que en el mundo existen muchos globalifóbicos del tipo de Michel Jodorowsky, que señalan que esto va a dar el golpe de gracia a la globalización. No lo veo así, tampoco creo que volvamos, como dicen algunos, a la Baja Edad Media, con fortificaciones amuralladas para impedir el paso de los bárbaros, que señalan las posibles migraciones compulsivas. Sin embargo, esto va a traer cambios significativos en el ordenamiento global. Es posible que haya algún tipo de modificaciones en el control del tránsito de personas, como sucedió tras el 11 de septiembre, que hubo una reconfiguración del orden global. Entonces es posible que para realizar viajes al exterior se tenga que presentar algún tipo de certificado de que uno tuvo el coronavirus y lo superó, o que tiene la vacuna en el momento en que salga, que uno está vacunado contra el coronavirus. Y por ahí algún otro tipo de metodología tal vez un poco más intrusiva. Algunos hablan de chips, hablan de seguimiento con aplicaciones. Entonces es prematuro hablar todavía de este tipo de cuestiones, es lo que posiblemente se prefigure. Puede ser que los estados cierren un poco más sus fronteras, pero no creo que sea esto traiga un trastocamiento en la globalización, no lo creo así. Hay que ver qué pasa también. Algunos dicen que el espacio Schengen europeo está en peligro, pero todo eso resta por ver. Es muy pronto para cavilar en torno a este tipo de especulaciones. Rusia y China parecen tener menos daños que Estados Unidos, que en momentos está en un estado complejo. ¿Qué papel le quedará a Estados Unidos cuando eso termine? ¿Si termina definitivamente la hegemonía anglosajona? No, desde luego que eso no va a ocurrir. No creo que tras capear el temporal que deja la pandemia y cuando amaine la tormenta, esto arroje como resultado el final de la hegemonía norteamericana. Es algo impensado en este momento, aún está lejos de acontecer. Sin embargo, me es dable apreciar que en diferentes cenáculos de pensamiento militar chino existe la idea sostenida de que Estados Unidos se encuentra hoy en el pináculo de sus capacidades militares, al amparo de la alta tecnología, y que esto va a traer consigo su irremediable caída. Ellos lo grafican de manera muy brillante en las páginas de La Guerra Irrestricta, amparados en el principio de la razón áurea,
sobre la cual un imperio que se extiende demasiado, de manera esplendorosa, no es capaz de comprender que ello trae consigo la condigna caída, el declinamiento, y lo grafican con un poema ya que a los chinos les gusta mucho la poesía, un poema de Rudyard Kipling que señala que los imperios cuando se derrumban no lo hacen con un rugido sino con un gemido. Esto es muy elocuente y si bien todavía está lejos de acontecer digamos que está lejos de arrebatarle el cetro todavía por el hegemón mundial, China, los Estados Unidos, pero son indicios claves de lo que se va a ir configurando con el paso del tiempo, que es también lo que le genera temor a la plana mayor militar norteamericana cuando empiezan a esbozar el concepto de la trampa de Tucídides. Se hablaba de un quiebre del sistema financiero por una burbuja que se esperaba ya que estalle y todo hace presumir que estallará. ¿Qué tipo de organización socioeconómica podemos esperar ante el colapso de la hegemonía global financiera ya en declive? Bien, les puedo decir que no es un tema, el mundo de las finanzas, en el cual tenga una competencia importante. Sin embargo, les puedo apreciar que, por ejemplo, para los chinos tienen inscriptos en sus planeamientos militares una cuestión que ellos denominan finanzas de tipo militar, y tienen estipulado toda una serie de contingencias por el tema de las burbujas financieras, el dinero virtual, las finanzas virtuales, que son las que según ellos le van a dar la estocada mortal a la economía. Supongo que respecto a generar algún tipo de organización socioeconómica en caso de colapso del mundo financiero, supongo que tendrán que laudar sobre esto los países más importantes en el concierto internacional y ver cómo organizar una estructura fuerte y sólida para poder cimentar las bases de lo que va a ser sin duda la posguerra financiera. ¿Tiene futuro la Unión Europea luego de que Alemania haya negado su colaboración y hayan sido incapaces de articular una contención sanitaria en común? ¿Qué podemos esperar de América Latina? Bueno, para responder a esta pregunta, lo que puedo señalar es que Alemania, pese a todo, va a continuar siendo la locomotora de Europa. Lo que podemos esperar aquí en América Latina todavía es muy prematuro afirmarlo, porque nosotros estamos entrando recién en las estaciones en las cuales empieza a abundar el frío. Sin embargo, creo que las medidas tomadas por el presidente han sido correctas, se las pudo tomar a tiempo, y esto hay que ir viendo gradualmente cómo se va saliendo de la cuarentena y cómo se activa la economía, que va a ser un gran problema, que va a ser uno de los desbordes colaterales que va a quedar después de la pandemia, la gran recesión económica, y cómo se van a preparar los países para tratar de restañar todo el daño que les deja la situación de post-pandemia. Muchísimas gracias, Sebastián. Esperamos en alguna oportunidad tenerte presente como para poder desarrollar mejor estas preguntas, y por otro lado también poder especular un poco más con el tema de las preguntas y respuestas, ¿no? De todas formas, estamos evaluando una manera más ágil de hacer las entrevistas, así que un poquito de paciencia pedimos a todos ustedes, y Sebastián, nos vemos en otra oportunidad. Bueno, les agradezco la gentileza y la deferencia de haberme invitado a participar en este prestigioso programa de Asia TV, y bueno, espero en otra ocasión poder ser de la partida para poder discutir y hablar otros temas importantes geoestratégicos que acucian hoy en día a nuestro mundo. Así que les mando un abrazo grande y estoy a disposición para lo que necesiten.
Ahora sí, Marce, Sí. indudablemente son temas muy, muy de la actualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Creo que este es un tema que va a ir marcando el devenir del mundo en el futuro. Yo te podría decir no sé si los próximos siglos, pero por lo menos las próximas décadas seguro. O sea, ese es el problema que yo veo que en general no están entendiendo, sobre todo los gobiernos. Les está costando mucho comprender la profundidad del cambio, porque no estamos en un proceso de un ajuste como fue cualquier otra de las crisis bursátiles. O sea, hoy estamos empezando a ver apenas lo que esto va a significar, porque más allá, después de lo que haya pasado o lo que termine pasando con la enfermedad, lo que nosotros vamos a encontrar es otra cosa que es mucho más grave, que son las consecuencias. Y no son unas consecuencias que creo que tener en cuenta causadas por el tema de COVID. Yo creo que esto es algo que ya se estaba produciendo, lo que COVID funcionó como un acelerador, como una especie de catalizador que expuso toda esta situación mucho más rápido de lo que se hubiese dado. Un proceso que se hubiese dado en 2 o 3 décadas se terminó generando en cuestión de días o meses. Claro, lo que pasa es que hablamos de la consecuencia de la pandemia, hablamos de consecuencias económicas, deflación, destrucción de empleos. Claro, bueno, esos son exactamente los problemas con los cuales uno tiene que empezar a fijarse. Creo que las consecuencias económicas va a ser una reestructuración del mundo en líneas generales. Vos me mencionaste recién las consecuencias. Deflación, destrucción. Vamos una por una. Okay. Deflación es porque lo que estamos empezando a ver es, lo vemos acá en la Argentina. La Argentina siempre es un modelo un poco más, ¿cómo podemos decir?, exagerado de lo que pasa en otros países. Pero lo que tiene la deflación es que indudablemente al producirse todo el quiebre de la estructura de consumo, el sistema de crédito, el sistema productivo, al todo esto empezar a colapsar, naturalmente empieza a haber stocks de productos que ya antes venían abaratándose, creo que alguna vez ya lo hablamos, venían abaratándose fruto de los cambios tecnológicos, pero ahora esto se agudiza y esto va a producir una presión a la baja de muchísimos productos, lo cual después va a traer complicaciones en la forma en que se van a tener que recuperar las industrias para poder volver a producir, porque en realidad se están descapitalizando. Y esa deflación incluye en muchos lados los alimentos, no en la Argentina. Lo mismo pasa con las energías, no en la Argentina. En la Argentina no bajó el precio de los combustibles, sin embargo el precio del petróleo se derrumbó. Bajó el precio de la soja, también en formas muy pronunciadas, 30, 40, 50%. Ha aumentado el precio de la energía eléctrica en plena pandemia, o sea, eso es algo... Sí, porque no se trasladan, porque ahí vamos a otro problema que son las estructuras monopólicas, donde, por eso te decía, alimentos y energía son las dos cuestiones que son más difíciles de que vos dejes de consumir. Tenés que comer, necesitas calentarte, necesitas... hoy tenemos una dependencia del sistema eléctrico prácticamente para que todo funcione, entonces es muy difícil decir yo salgo de esto. Entonces esto es un mercado cautivo que no refleja lo que pasa a nivel internacional. Creo que en algún momento esto tiene que de alguna manera reflejarse en la Argentina. Lo que está pasando, por ejemplo, en Vaca Muerta es apenas una muestra. Se derrumba el precio del petróleo, Vaca Muerta es inviable. Si es inviable en Estados Unidos, la industria del fracking, produciendo ellos dólares, ellos imprimiéndolo, es absurdo en la Argentina. No puede ser que las propuestas sean que los sectores trabajadores resignen salario para que las empresas puedan seguir teniendo los mismos márgenes de ganancia que antes, que ya no es por sí monstruoso, porque los niveles recaudatorios de impuestos sean los mismos. O sea, algo no está funcionando bien y esto en algún momento se tiene que terminar y se va a terminar. Claro. Bueno, el segundo ítem era la destrucción de empleos, y ahí hago un paréntesis también, si te vas a referir a la Argentina, que es paradójico, ¿no? Porque ya hay una destrucción de empleo bastante grande.
no hablamos de los independientes, de los emprendedores, pero también te encontrás que un Estado se preocupa por ayudar a las grandes empresas y deja cada vez más desamparado a los pequeños, a las pymes y a los emprendedores. Sí, bueno, eso es lo que estamos viendo bajo un discurso muy popular de ayudar a todos. En realidad, cuando uno ve la letra chica, las ayudas son casi exclusivamente, digamos, a los grandes ganadores de las últimas décadas. Las empresas energéticas, las empresas dedicadas a las finanzas, los bancos y las grandes formadoras de precios, sobre todo, como hablamos antes, en el tema de alimentos. Claro. Esos son los grupos que hoy se ven favorecidos, y el resto de la población es la que se está repartiendo la carga para soportar esta situación. El tema del empleo ya venía siendo presionado por los cambios tecnológicos. Claro. A partir de esto se va a agudizar mucho más porque se empiezan a descubrir alternativas también. El tema del teletrabajo, home working, o como lo quieran llamar, donde empiezan a descubrirse que hay toda una estructura administrativa que puede manejarse desde sus casas, desde los domicilios de los empleados, lo cual va a hacer que el sistema vaya mutando hacia, primero, que haya menos traslados hacia los lugares de trabajo, y después que el costo de la infraestructura pase a caer en el empleado en lugar de la empresa. Por lo tanto, a la empresa le conviene esto. Si a esto le sumamos que además ese costo implica también cierta liberalización de la relación entre empleado y empleador, vamos a tener en realidad mucha gente que va a ser independientes, que venden sus servicios en determinadas áreas a las grandes empresas precisamente desde su casa. A partir de esto es que vemos un cambio y sobre todo los sindicatos tienen que estar muy alerta con este tema, porque cuando se profundice esto, lo que va a terminar pasando es que va a aflorar más una mentalidad liberal, va a ser más un sálvese quien pueda, porque vos ya no vas a tener compañeros de trabajo, vos vas a estar en tu casa con una computadora trabajando. Entonces, vos vas a vender tu trabajo, ella va a vender su trabajo, él va a vender su trabajo, la empresa va a tirar los precios hacia abajo, y es muy difícil coordinar una acción en conjunto cuando ni siquiera nos conocemos entre nosotros. Y voy a cambiar un poco el eje a raíz de esta explicación. ¿Y qué va a pasar con la sociedad, no? Porque, o sea... Bueno, por eso la idea es ir viendo los distintos impactos para tratar después de ver cómo esto puede influir en la sociedad. Porque cuando vos tengas este cambio, te va a venir otro cambio de la mano, que es el del mercado inmobiliario. Hoy las ciudades están pensadas con muchos locales a la calle para vender productos, pero ahora resulta que lo que venía con cierto retardo en América Latina se potenció de golpe, que es toda la venta online. Claro, todo un cambio en la modalidad de comercialización. Claro. Y eso implica que sobren locales comerciales y que sobren las oficinas, como estábamos viendo antes. Claro. Entonces, vamos a tener centros, como ya se veía en algunas ciudades, que han perdido mucho espacio, no tienen razón de ser, porque salvo un pequeño puñado de trabajadores que necesiten organizar al resto, la mayoría no va a necesitar desplazarse, y eso abre las perspectivas a otro proceso que ya se venía señalando. Ya no es esto es una cosa que ya tiene unos años que se venía planteando, pero como decíamos al principio, se venía planteando para que suceda a lo largo de las décadas, y esto se precipitó, que es el tema de la migración hacia afuera, centrípeta. Hasta ahora teníamos una estructura centrífuga de 2 o 3 siglos, donde las ciudades atraían a los trabajadores, donde vemos que todos los países fue cambiando la relación entre trabajadores que vivían en el campo y los que vivían en la ciudad. Las industrias traían grandes masas de desocupados, los avances tecnológicos permitían que no sea necesario tanto trabajador en el campo, entonces eso migraba a las ciudades. Ese fenómeno que se ha dado y que fue el mismo que generó las villas miserias, las favelas, en distintas partes de los países latinoamericanos, por ejemplo, toda esta marginalidad que se nuclea alrededor de la estructura económicamente activa y formal, casi como podríamos decir, como las migajas que van cayendo del sistema para que esta gente lo vaya absorbiendo. Ahora todo esto es probable que empiece a cambiar. ¿Por qué?
Porque tu famoso teletrabajo te va a permitir no tener que pagar un departamento, 3.000, 5.000, 10.000, depende de la ciudad, el metro cuadrado, muy caro, y vivir hacinado, y vas a poder irte fuera de la ciudad por valores mucho menores. Claro. Porque no vas a tener que desplazarte. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que haya nuevamente un proceso de reversión de ese proceso de migración hacia la ciudad, ahora una expulsión de las sociedades. No sería de extrañar que después veamos viviendo en las ciudades la gente que no pueda pagar otro sistema, porque a la larga va a empezar a cambiar el sistema de valores. Al haber un excedente de edificios con oficinas, eso se transformará en viviendas, pero después la gente prefiere ir a vivir a un lugar más abierto y más tranquilo y no estar asesinado en un edificio teniendo que pagar expensas, con problemas cuando se corta la electricidad, el agua, el gas, porque sabemos que esto lo vemos mucho en la ciudad de Buenos Aires, que entre paréntesis está obviamente muy mal planificada la idea del macrismo de llevarla a 7 millones de personas. Bueno, entonces eso es una cosa para tener en cuenta, que la ciudad de Buenos Aires se planifica con negocios inmobiliarios, con esa idea de que siga llegando gente. Es muy probable que esto se revierta y muchos mega negocios van a terminar colapsando. Entonces creo que todavía no podemos llegar a ver la profundidad del cambio que se está produciendo ya delante de nuestros ojos. Es muy... ya no encuentro ni la palabra como para definirlo, ¿no? Pero parece más una película de ciencia ficción. El otro día me pareció muy gracioso porque Azul dijo, pareciera que estamos viviendo una película, ¿no? Pero pensar que se puede dar este vacío de las grandes urbes y quedar... ¿Quiénes sobrevivirán en ciudades despobladas donde la mayor parte de las personas que tienen esta posibilidad de alcanzar un nivel de vida mejor o se van a concentrar en barrios privados muy vallados? O no es muy alentador el futuro que digamos. Bueno, ese es uno de los temas, pues esto va a depender de cómo sea la resolución social después de este problema. Porque acá lo que estamos viendo es el impacto sobre el empleo, el impacto sobre las modalidades de comercio, el impacto sobre las formas de producción y de trabajo, y obviamente si esto se resuelve con una integración de toda la sociedad donde cada uno pueda recibir beneficios de toda la potencialidad tecnológica, que yo creo que un tema adicional que va a producir esto de esta pandemia va a ser liberar tecnologías que hoy estaban frenadas por distintos motivos. Claro. Porque no convenía o simplemente porque el impacto social era muy grande. Siempre contamos la anécdota del embajador de India que decía, nosotros no podemos volcar toda la capacidad tecnológica que tenemos porque tenemos 10 millones de personas por año que entran al mercado laboral. Claro. Entonces necesitamos para eso moderarlo. Esto se hizo de golpe. Entonces, se abren dos caminos. O vamos hacia un reparto, esto lo venimos repitiendo en todos los programas, vamos hacia un reparto de las riquezas de la sociedad, olvidándonos de lo que tiene que ver con lo patrimonial, claro, y considerando que es un producto de una sociedad y por lo tanto debe ser repartido en función de las necesidades de la sociedad, o vamos a una especie de neofeudalismo con un puñado de familias poderosas, un grupo de siervos y un resto, un 90% de posibilidad de población sobrante. O sea, estos son los dos caminos que se están viniendo, que era algo que nosotros veníamos diciendo que se iba a producir en 30 o 40 años, pero probablemente esto se produzca en un lapso muchísimo más corto. Es algo que ahora sí lo vamos a ver nosotros, no es algo que es para nuestros nietos, claro, es para nuestra generación, ni siquiera de generación joven. Ya, esto es una cosa que se está produciendo hoy. Es una gran oportunidad para poner en funcionamiento las nuevas tecnologías frenadas, como vos habías dicho, por diferentes motivos. Claro, eso es lo que uno prevé que va a terminar pasando. Entonces, por ejemplo, la conducción autónoma de vehículos. Claro. Yo el otro día miraba en Rusia, cada potencia... Perdón, la conducción autónoma de vehículos es una solución en plena pandemia, por eso digo que es una gran oportunidad. Solución depende de cómo lo plantees. Bueno, ahí está el problema, porque vos podrías trasladarte sin poner en riesgo a un taxista, a un chofer de Uber o a un
chofer de ómnibus. Pero a la vez lo dejaste sin empleo a todos estos conductores. Pero entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿por qué el rescate es a los bancos? Exacto. O sea, cuando hay una crisis, y de los bancos hacia las empresas. ¿Por qué el rescate no es hacia la sociedad? Claro. Porque ahí es donde estamos mal orientando. Obviamente lo que hacemos es profundizar con esto las desigualdades. Entonces lo que nosotros necesitamos es redireccionar los recursos, no hacia el banco que funcione como mediador sobre la sociedad, porque hoy ya es innecesario. Claro. Hay una cosa muy interesante que pasó con Trump y la Reserva de Estados Unidos. Están generando, Trump, se habló muy poco de esto, sacó una resolución donde esta ayuda económica de $1.200 que le dio se iba a hacer a través de abrir una cuenta a cada ciudadano de la Reserva Federal. Eso potencialmente lo que está mostrando es la falta de necesidad del sistema bancario. O sea, Claro. no es necesario un sistema bancario, porque siempre dicen el sistema bancario es el que junta el ahorro de todo el mundo y eso los presta para cuestiones productivas que son en beneficio de la sociedad. Claro. No necesitamos hacer eso, porque se puede hacer una planificación central en beneficio de la sociedad Claro. y el propio Estado puede hacerlo. Hoy ya es innecesario esto. Ahora el problema es, necesario o no, hay intereses muy fuertes creados porque precisamente los dueños del mundo son los dueños de los bancos. Claro. Entonces, dejarlos de lado es complejo, pero agreguemos a esto el tema y que creo que es importante, el tema del dinero electrónico, porque lo que favorece todo este sistema es el dinero electrónico, que tiene dos caras. Tienes el problema de que esto es una forma muy fácil de controlar los pasos de cada uno de los ciudadanos. Hoy ya lo estamos viendo eso. Y de generar una dependencia desde los poderes del Estado hacia esos ciudadanos, donde va a ser cada vez más difícil poder tener una economía marginal, porque todo se termina blanqueando. Por otro lado, si bien eso es así, esto genera, como decíamos antes, la posibilidad de sacarnos toda una intermediación parasitaria, que no solo es parasitaria, sino que además es un parásito que se está consumiendo al huésped. Entonces, eso es una de las cosas que creo que se van a dar en el futuro como discusión. No, pese a todo lo que cree mucha gente, yo no veo, sobre todo si triunfa un modelo, sí, globalista o por más que sea un modelo multinacional, no veo que pueda imponerse lo que son las criptomonedas como el Bitcoin, estas criptomonedas que no se sabe bien de dónde salieron. Porque en el mundo natural no hay fenómenos por fuera de la capacidad de los estados o de los grupos privados de presión. O sea, es imposible que funcione una criptomoneda a espaldas de los intereses de los dueños del mundo. Si esto funciona es en forma marginal y porque hay por alguna razón un permiso para que esto pase. El día que no lo quieran, las van a destruir. Más allá de después que haya las mil y una explicación tecnológicas por lo cual es imposible que lo hagan, van a encontrar la vuelta. Se van a prohibir, sobre todo cuando yo controlo al ciudadano. Claro. El solo hecho de yo prohibir la actividad económica y obligar a usar mi moneda, lo va a cambiar. Lo cual sí puede ser una criptomoneda manejada por un Estado, que eso es otra cosa. Yo creo que ahí es donde hay que verlo. Creo que la criptomoneda, como se vendió como una especie de liberalización de todo, inclusive la moneda, no va a terminar funcionando porque afecta demasiados intereses para que funcione. Más allá después que podíamos aparte discutir sobre la lógica real que tiene, porque tampoco tiene una base muy científica decir que se crea con determinadas periodicidad la moneda y que después se alcanza un tope. O sea, es muy arbitraria la forma, porque la función de la moneda en realidad no es solo esa. A veces vos necesitas que la moneda sea una especie de lubrificante de la economía, que permita que la economía circule. Entonces tampoco la podríamos encorsetar después, que fue uno de los problemas que tuvo en su momento el patrón oro. Entonces yo creo que tenemos que, la única garantía de que esto termine siendo algo en cierta medida provechoso es que los estados funcionen en beneficio de las sociedades. Y yo creo que esa es la clave de todo este problema. Mientras el Estado no funcione en beneficio de las sociedades, vamos a tener siempre el mismo problema. Porque hablamos del Estado opresor, pero el Estado opresor es porque te lo maneja una minoría. Claro. Si vos lo pones al servicio de las mayorías, no tendrías un Estado opresor. Pero si vos no
desconfías del Estado y no dejas que el Estado lo haga, ¿qué pasa? Hay una especie de organización paraestatal que te hace una multinacional o que te hace una gran corporación y termina haciendo lo mismo que vos le criticas al Estado con menos posibilidades de control, porque encima ni siquiera vos sos parte de eso. Eso es algo privado a lo cual no podés acceder. Ahora vamos a entrar un poquito más en lo que son los análisis políticos, ¿no? Antes hablamos más de las cuestiones económicas. Los países ganadores, o sea, que es muy apresurado decirlo ahora. Digo, eso tiene una respuesta ambigua. Si vemos a corto plazo, yo creo que sí podemos delinear. A mediano o largo plazo, como siempre, hay más incógnitas. A corto plazo lo que sí vemos es que, más allá de que algunos amigos no están muy de acuerdo, el gran ganador es China. O sea, China es el único país que hoy está en plenas condiciones de producir y es un país que tiene una característica que es una ventaja sobre el resto. Al tener una estructura centralizada de poder y tener una sociedad muy disciplinada, le permite readaptarse. Entonces, yo me acuerdo cuando en el 2008 estalló la crisis de Lehman Brothers, había muchos especialistas económicos que decían es el ocaso, el fin de China, porque China basó su crecimiento en las exportaciones, no va a poder mantener el ritmo, eso va a traer tensiones sociales internas, estalla China. El resultado fue que China se readaptó, se readecuó y aprovechó la situación para ahora ya dirigir su producción al mercado interno. Entonces, siguió exportando, a pesar de lo que decían que no iba a poder, se hizo más competitivo y mejoró mucho su nivel de vida interno. O sea, la capacidad de tener un Estado que diga vamos todos para allá y una sociedad que se encolumne y un Estado que lo haga en función de los intereses macro de la sociedad. Después vamos a hablar de la forma de vivir de los chinos, de su cuestión jerárquica, sobre el respeto o no de las libertades individuales. Ellos tienen otras categorías y piensan de otra manera. Si no entendemos eso, nunca vamos a entender lo que pasa. A ellos no les interesa la libertad individual que a nosotros nos interesa en Occidente. Para ellos es un símbolo de decadencia y es algo a eliminar de una sociedad. Pero eso lo piensan todos los chinos, no los chinos del Partido Comunista. Y no es de ahora, es algo histórico en China. Y es diferente a lo que es occidental. Eso te da una posición de partida en una crisis seria muy superior a la que tienen los grandes países de Occidente, donde tienen que lidiar con todo un problema interno. Empresarios que quieren ir para un lado porque ganan, empresarios productivos. Banqueros que quieren seguir especulando. La sociedad que no sabe para qué lado agarrar. Unos quieren sumarse a ese liberalismo, otros quieren volver hacia un estatismo, unos quieren abrir la economía, otros las quieren cerrar. Todas esas dudas en el medio de una crisis sistémica son letales. Entonces, por eso China va a ser el gran ganador de esto. Rusia no ha sido tan afectada por la enfermedad, pero Rusia tiene algunos problemas internos que no se están viendo mucho. Pero Putin no lo tiene fácil, porque en Rusia convive un modelo multilateral, productivo, tradicional y nacionalista, con una visión liberal. Rusia todavía es un poco bicéfala y un sector tiene que terminar de imponerse al otro. Claro. Putin consiguió alinear los sectores económicos que son en general pro-occidentales, pero se le siguen revelando y uno ve que hay un condicionamiento. Hace poco la presidenta del Banco Central se pronunció en contra de estas ideas de repartir dinero en helicóptero, como llaman, o sea, la idea de dar una ayuda económica a todo el mundo, porque se basa en teorías estrictamente monetaristas. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos la convivencia de dos sectores dentro de Rusia. Tal vez la caída del sistema globalista mundial repercuta y abra paso a los sectores de Rusia que son los nacionalistas. Inclusive hay que ver cómo después se posicionan en esto el resto del Partido Comunista, que está dando vueltas y que amaga a veces con romper con Putin y después se vuelve a alinear, esa idea de vuelta. Y el tercero, que es la incógnita de... Diríamos dos más. La Unión Europea, que yo creo que es el gran perdedor a todas luces, porque ha demostrado ineficiencia para tratar la crisis, desarticulación, se edificaron barreras internas que rompieron el espacio Schengen,
el Reino Unido se fue, Italia está enojada con Alemania porque no la ayudó, bueno, una serie de cosas que muestra la poca viabilidad de la Unión Europea como tal. Es muy probable que termine siendo succionada por Rusia si se logra firmar, alguna porción terminará negociando con China, alguna otra porción tendrá influencia británica y norteamericana, que pese a todo siempre terminan siendo primos hermanos. Y después sí, lo que vos decís, el gran... Hablábamos de los gran ganadores. La Unión Europea es la gran perdedora. Es la gran perdedora, de hecho hasta los rusos mismos lo miran de esta manera. Y después tenés Estados Unidos que es una incógnita. Claro, porque aparte no puedes ahí definir si es gran ganador o gran perdedor. Porque el globalismo, donde Estados Unidos era el mascarón de prueba, en realidad tenía como fin último la destrucción de Estados Unidos. Porque jamás el globalismo podía permitir que un Estado tan poderoso como Estados Unidos pueda seguir independiente. Y la prueba está, que llegó Trump y le tiró para atrás todos los acuerdos de libre comercio y mostró que era una desconfianza real que tenían. Es demasiado fuerte Estados Unidos para ir a contramano del resto, y cuando Estados Unidos salió de los tratados de libre comercio, los tratados de libre comercio se desmoronaron. Claro. México intenta ahora rearmar una especie de TPP sin Estados Unidos, lo cual es virtualmente ridículo. O sea, no, se apagó por el tiempo. ¿Pusiste ya? ¿Ya está? Ah, vos no hiciste aplauso hoy. No, sí. Bueno, por ahora te quedas. Y entonces la resolución de lo que pasa en Estados Unidos va a terminar por hacer que este proceso se vuelque definitivamente para la destrucción del globalismo financiero. Si se mantiene Trump o si llega a caer Trump, esto termine yendo hacia un modelo ya no de globalismo, a una apertura nuevamente de la disputa con otros países, y las posibilidades de una guerra mundial van a seguir creciendo. Si hoy estamos en una guerra, va a ser una guerra más abierta. Probablemente no en términos nucleares, probablemente, nunca esto se sabe, pero probablemente no en términos nucleares, porque hemos visto que los grandes poderes han un poco reculado cuando se enfrentaron al tema del enfrentamiento abierto. Entonces sí, es muy probable que veamos guerras bacteriológicas, guerras climáticas, guerras económicas, todo ese tipo de formas para disputarlo. Entonces Estados Unidos puede ser o no sé si el gran ganador. Yo creo que lo que Estados Unidos puede decidir si ser un ala del mundo multipolar o llevar el mundo a una guerra. O sea, esas creo que son las dos opciones que hay reales. O sea, volver a un hegemonismo estadounidense detrás de un modelo global sin una guerra es imposible. Bueno, y en el ámbito militar, o sea, podemos tener una ratificación de Rusia como primer potencia mundial. Putin este año, a fin de año, presentó una serie de nuevas armas. El dominio de Rusia sobre lo que es el sistema de misiles hipersónicos, o sea, son misiles que hipersónicos se consideran cuando superan 5 veces la velocidad del sonido, pero Rusia ha desarrollado misiles que duplican, triplican y cuadruplican esta velocidad. Entonces esto le da una ventaja estratégica sobre Estados Unidos. Estados Unidos es un coloso, pero un poco obsoleto. Me hace acordar en cierta medida cuando fue durante la guerra del Golfo, el ejército de Saddam Hussein tenía 1 millón de hombres. Y los medios decían, no, es un ejército, es el 4º ejército más fuerte del mundo, Estados Unidos tiene un problema muy serio. Estados Unidos prácticamente no sufrió bajas. Estados Unidos en su momento aplicó nuevas tecnologías, nuevas estrategias de guerra y destruyó virtualmente un ejército que era grande pero obsoleto. Un poco uno empieza a ver esto en Estados Unidos. Es un ejército hiperdimensionado, inflado, lleno de esteroides, pero sin la capacidad de combate real. O sea, Rusia tiene un sistema de ataques que Estados Unidos no tiene. Sí. O sea, Estados Unidos no podría hacer nada para detener un ataque misilístico de Rusia. Rusia tiene un sistema defensivo que Estados Unidos tampoco tiene. Entonces Rusia tiene altas posibilidades de minimizar un daño de un ataque o un contraataque norteamericano.
Entonces Estados Unidos tiene un ejército, Rusia tiene un ejército más chico, pero mucho más eficiente, y tiene ventajas comparativas en el sistema de defensivo de misiles, en el sistema ofensivo de misiles, en el sistema de guerra electrónica, que serían, yo creo, que los 3 puntales básicos. Después en el resto, guerras bacteriológicas, capacidad de, biológica, nuclear, esperemos que no se llegue a eso, porque las consecuencias serían de exterminar el planeta, y aparte ahí estar en un nivel parejo, pero la ventaja es de los lanzadores que tiene Rusia sobre los que tiene Estados Unidos. Las características de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y China, para completar el cuadro. China lo que tiene, y yo creo que es lo que uno tiene que prestar atención, es mucho dinero, mucha capacidad y mucha voluntad férrea. Estados Unidos tiene un problema que es el que venimos diciendo en todo Occidente, en una sociedad que alguna vez tenemos un programa sobre eso, frágil, sin capacidad, sin voluntad de combate, ¿cómo podemos decir? Debilitada, una sociedad fofa que se ha dedicado al consumo, a tratar de vivir bien, a derechos secundarios, pero no tiene el hambre de protagonismo que puede tener la sociedad china, no tiene la voluntad nacional, no tiene el espíritu de sacrificio que tiene China. Entonces China tiene eso por un lado, tiene una enorme capacidad económica, se ha movido muy bien. Por ejemplo, China pasó de construir aviones de tercera generación con muchas dificultades a aparecer con aviones de quinta generación. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, las malas lenguas dicen que se hicieron de los planos de los aviones de quinta generación de Estados Unidos y le salieron los aviones bastante parecidos a los de Estados Unidos. No solo parecidos, mejorados. Entonces China salteó 20 años de desarrollo con esa estrategia. Tomó la tecnología de Estados Unidos en cuestiones comerciales, la tomó en el ámbito militar y después la potenció y la desarrolló más. Pero ahora tiene unas espaldas financieras y una capacidad productiva que no tiene Estados Unidos. China no necesita hoy a Estados Unidos para producir sus aviones. En cambio, Estados Unidos sí necesita a China, porque después resulta que se empiezan a encontrar con que hay un montón de componentes básicos que vienen de Asia y están bajo control chino. Entonces, para tener esos componentes tenés que desarrollarlos en tu propio país. Rusia sí tomó la precaución de empezar a desarrollar sus propios productos, pese a la alianza con China, porque somos aliados, pero la capacidad defensiva es sagrada. Y eso es un buen tema para que el Ministerio de Defensa argentino también lo tenga en cuenta. No podés tener tu estructura de armas basada en las economías de países que son hostiles hacia vos, porque tarde o temprano, claro, te cortan las posibilidades de desarrollo. Entonces China tiene esa ventaja sobre Estados Unidos. A largo plazo, el que tiene la plata termina teniendo la capacidad militar. Es cuestión de tiempo para que la logre, si no hay una guerra en el medio. Que eso es lo que coqueteó Estados Unidos con hacer con China. Sin embargo, creo que lo que frenó este proceso fue Trump, aunque mucha gente crea lo contrario. Trump no quiso la guerra, sí la quería Hillary. Hillary iba a una guerra con Rusia y con China. Trump no, pero es muy inestable la situación interna de Estados Unidos. Nos falta hablar del que hemos mencionado ya otra vez, la posibilidad de una guerra interna en Estados Unidos. Entonces, depende cómo esto se vuelque, la posibilidad de guerra o no va a existir. Pero tanto Rusia como China se están armando para lo peor. Y 2 minutos, no te voy a dar más tiempo porque sé que te vas a extender. Las conclusiones que podemos sacar de todo esto. Es un poco lo que planteamos cuando arrancamos la charla. Estamos en un cambio de época. Muchos lo comparan como fue el cambio con la caída del Imperio Romano de Occidente, o como fue la caída del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. Pero esto fue un proceso que duró siglos, y esto se ha acelerado de tal forma que es un proceso que se está durando décadas y tal vez ni siquiera décadas, y estamos ya en medio del proceso lanzado. Ya no es que estamos viendo que se va a producir algo, estamos en el medio del proceso. Entonces, el mundo que vamos a ver probablemente va a ser muy diferente al que estamos ahora viendo, y gane uno u otro bando, es muy probable que se termine esta sociedad de consumo.
Si gana un bando porque se busca una sociedad más equilibrada, medios materialista, con otra idea de trascendencia y basada en la producción y no tanto en la especulación. Y si gana el bando que venía manejando las últimas décadas el mundo, que es este globalismo financiero, vamos a la misma cuestión, pero por otro motivo, porque no va a haber dinero para todos. Y porque el plan último es, en cierta medida, eliminar los excedentes de población, porque hoy ya ellos consideran que tenemos que pensarlo esto de que ellos no ven ciudadanos, sino ven consumidores. Cuando vos no tenés capacidad de consumo, no tenés razón de ser. La otra forma de escapar a esta ecuación sería que vos seas productor de algo que ellos necesiten. Bueno, con eso, con el 10-15% de la población es más que suficiente. Claro. Las máquinas hacen el resto del trabajo que necesitan. Entonces, básicamente les está sobrando una enorme cantidad de gente que va a ser, yo no sé cómo se va a dar el proceso, si una peste, una guerra, una combinación de lo que sea. Lo importante de esto es que se acaba esta cuestión del consumo desenfrenado. Lo aceleró y lo último que vimos fue pre-pandemia. Post-pandemia vamos a empezar con planes de ajuste, seguramente si este sector se impone, y vamos a ver cómo cada vez más van cayendo capas de la sociedad, porque a lo que nosotros marchamos es a una sociedad de dos clases, una clase muy alta y una clase muy pobre. Esa clase muy pobre es la que sobra, y a futuro esta clase alta, por primera vez tal vez en la historia, ha decidido que va a ser una clase alta con una periferia de servicios y punto. El resto no existe, cosa que hasta ahora no era así, porque las clases altas necesitaban tener un ejército de gente atrás porque luchaban contra otras naciones, porque necesitaban producir más, porque era otro esquema. Ahora cambió el esquema, y eso es lo importante, eso es lo que hay que entender. Y yo creo que la conclusión central es entender eso, porque no hay demasiado tiempo para que nosotros nos enteremos de lo que está pasando, porque después las decisiones ya van a estar tomadas y va a ser mucho más difícil cambiarlo. Complejo, bastante complejo el tema, así que nos vemos en el próximo programa. En cuanto a ustedes, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Durante todo el programa ustedes pudieron observar que han aparecido los libros que ha escrito Marcelo, como Putin puso de pie a Rusia, y de la geopolítica clásica a la geopolítica moderna. Ambos están disponibles por Amazon. En la descripción del video podrán encontrar la forma de adquirirlos. Y bueno, como siempre, agradecidos de que nos acompañen, de que nos apoyen y de alguna u otra manera. Muchísimas gracias nuevamente. Suscríbanse a nuestro canal, den like y nos vemos en el próximo programa de Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 众志成城，应对挑战，利益行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.